¿Qué mejor manera de introducir al auditorio en la cultura del remoto siglo XVII en México que hacerlo a través de la interesante conferencia de la doctora Sara Pot Herrera, De mi patria, la dulce afición, Sor Juana Inés de la Cruz, que nos ofrece importantes pinceladas sobre la vida y obra de esta extraordinaria mujer. Pot, lejos de presentarnos una apología de la poetisa, nos acerca a la humanidad, a la escritora de carne y hueso, que habiendo nacido en las proximidades del lago de Chalco, se embarcó con su madre y hermanos rumbo a la Ciudad de México con la ilusión de continuar la formación que iniciara al lado de su abuelo en Nepantla. Se trata de Sor Juana Inés de la Cruz, fusión de sangres y culturas americanas y europeas, quien logró que sus escritos traspasaran los muros del convento de San Jerónimo para el deleite de la población de la Ciudad de México. Juan Ignacio Castorena y Ursúa, oriundo de Zacatecas, estando en Madrid en calidad de capellán del rey, ya habiendo fallecido Sor Juana, editó las obras completas de la Fénix y dedicó la edición a la reina. En esta magna tarea editorial, recordó sus vínculos con Sor Juana por ser los dos novohispanos y llevar en sus venas sangre vascongada, herencia de la que Sor Juana se preció en más de uno de sus escritos. Sor Juana, figura central en la cultura novohispana, cuya extensa obra ha sido objeto de estudio de innumerables humanistas, continúa despertando el interés de los investigadores de las letras novohispanas, entre ellos el de la reconocida doctora Pot. No obstante que se han realizado numerosas ediciones de los escritos de Sor Juana, aún hay incógnitas sobre su vida. En torno a su nacimiento, por ejemplo, se discute si aconteció en 1648 o si tuvo lugar en 1651. En cuanto a su vocación a la vida religiosa, poco se sabe de las motivaciones que tuvo para ingresar primero a la Orden del Carmen Descalzo y más tarde al convento de San Jerónimo. Para tener una idea del contexto de Sor Juana, conviene recordar que sus primeros años de vida tuvieron lugar durante los gobiernos del virrey conde de Alba de Liste, en 1651 y 1653, del octavo duque de Alburquerque, del 53 al 60, del conde de Baños, del 60 al 64, y del obispo de Puebla, Escobar y Llamas, que estuvo a cargo del gobierno de junio a octubre de 1664. Fue en el prolongado gobierno del virrey Antonio de Toledo y Salazar, marqués de Mancera, de 1664 a 1673, cuando Juana de Asbaje departió en reuniones del palacio con la virreina, en honor de quien compuso algunos sentidos poemas con motivo de su fallecimiento cuando regresaba a España. El brevísimo gobierno del duque de Veragua, de noviembre a diciembre de 1673, nada significó para Sor Juana. Fue durante las gestiones del arzobispo Fray Payo Enríquez de Rivera, entre 1673 y 1680, como también del conde de Paredes, marqués de la Laguna de Camero Viejo, entre el 80 y el 86, y del tercer conde de Monclova, entre 86 y 88, cuando Sor Juana escribió la mayor parte de sus obras. Sobresalió y fue valorada por los gobernantes civiles y eclesiásticos, así como por los letrados, tales como el polifacético Carlos de Sigüenza y Góngora. Fue en esos tiempos cuando la sociedad novohispana disfrutó de sus villancicos y poemas. Fue durante el convulso tiempo del gobierno del octavo conde de Galve, entre 1688 y 1696, que Sor Juana, después de haberle dedicado uno de sus escritos a la virreina, condesa de Galve, se deshizo de sus libros para apoyar al arzobispo Francisco Aguiar y Seijas en sus tareas altruistas en favor de la población carente de alimentos por la escasez y carestía de granos, que, entre otras cosas, provocó en 1692 el motín que, al decir de los contemporáneos, estuvo por perderse el reino. Espero disfruten esta fascinante etapa de nuestra cultura a través de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias. Sara Pot Herrera estudió en la Normal Rural de Atequiza, en Jalisco.
Es egresada de la Universidad de Guadalajara y doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Sus investigaciones se han orientado a la literatura virreinal novohispana, en particular la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, la literatura mexicana del siglo XIX a la fecha, especialmente la obra de Juan José Arreola y sus contemporáneos, y a la literatura de autoría femenina. Es profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Santa Bárbara y es cofundadora y directora de UC Mexicanistas, una asociación de escritores e investigadores especialistas en estudios mexicanos dentro y fuera de México. Ha participado en los programas Protagonistas de la Literatura Mexicana, de la Coordinación de Literatura de Bellas Artes y Grandes Maestras y Maestros de la UNAM. Tiene más de 250 publicaciones y ha recibido numerosos premios y distinciones, como la presea Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la Universidad del Claustro de Sor Juana, las medallas Forjadores de Cultura 2015 de la Universidad Nacional Autónoma de Yucatán y la Feria Internacional de Lectura Yucatán, Eligio Ancona 2014 por el Gobierno del Estado de Yucatán, Enrique Díaz de León por la Universidad de Guadalajara y Héctor Victoria Aguilar por el Congreso del Estado de Yucatán, así como el premio Outstanding Graduate Mentor Award de la Universidad de California en Santa Bárbara, entre muchos otros. Es miembro correspondiente por Mérida de la Academia Mexicana de la Lengua e integrante de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. Ha sido jurado de varios premios internacionales, entre ellos el Premio de Literatura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2001 y en 2010. Pues muchísimas gracias por esta bienvenida en este maravilloso lugar, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, porque los monumentos vivos de México son gran parte de nuestra riqueza. Bueno, pues hoy es 13 de noviembre y ayer festejamos el cumpleaños 370 de Sor Juana Inés de la Cruz, de la niña Juana Ramírez de Azuaje, que llegó muy pequeña aquí a la Ciudad de México, que venía de Amecameca, más bien de Panoayan, que está a las orillas de Amecameca, y antes de San Miguel Nepantla, donde nació. Nosotros somos de la opinión, yo comparto la opinión de algunos colegas, de algunas colegas, acerca del año de nacimiento de Sor Juana. Se decía que había nacido en 1651, 1648, porque se descubrió un acta de bautismo en Chimalhuacán de una niña Inés. Entonces, la crítica, los estudios tendieron a aceptar 1648 como el año de su nacimiento. Sin embargo, esa acta dice Inés, y a Juana Ramírez, su mamá, se siguió refiriendo a ella durante toda la vida de Isabel Ramírez, la madre de Sor Juana, como Juana. Y Juana, cuando ella juega, Sor Juana, cuando juega con ella misma en un romance, dice que Apolo le dice, guárdalas, las nueces, guárdalas, Juana. Entonces Juana siempre fue Juana. Entonces también he investigado que en el convento de San Jerónimo y posiblemente en otros conventos respetaban el primer nombre, Juana, Beatriz, etcétera, y le ponían todo lo demás respecto al nombre de religiosa. Entonces qué bonito estar en noviembre en Ciudad de México. Qué bonito celebrar el cumpleaños de Sor Juana, que fue ayer, hace 370 años. Tenía menos de un día esa niñita que va a ser el genio de la época, y no solamente de su época, sino que sigue siendo de las grandes personalidades, de las personas extraordinarias de nuestra historia. Juana Inés de la Cruz, Juana Ramírez de Azuaje. Noviembre también es muy importante porque el 30 de noviembre de 1680, el Cabildo de la Iglesia le pidió a Sor Juana que quisiera la idea, el concepto de un gran arco triunfal para darle la bienvenida a los virreyes, a los segundos virreyes que ella conoció. Cuando llegan los virreyes, su llegada oficial del Marqués de la Laguna y de su esposa María Luisa Manrique de Lara, van a pasar por Santo Domingo y los va a recibir el acto triunfal de don Carlos de Sigüenza y Góngora, matemático, científico, amigo de Sor Juana, uno de sus contemporáneos más connotados. Y sigue la comitiva y sigue la procesión en esta gran fiesta de celebración, fiestas efímeras de poder, y llegan a Catedral
y en una de las puertas de Catedral de Poniente es el gran arco triunfal Neptuno alegórico, ideado por Sor Juana Inés de la Cruz, que está en San Jerónimo imaginando de qué manera va a ser la recepción a los virreyes. Sábado 30 de noviembre de 1680, Sor Juana hace su entrada pública al mundo de México, al mundo intelectual y al mundo no intelectual, con ese maravilloso arco triunfal. Antes ella había escrito villancicos que se habían cantado en la Catedral Metropolitana y villancicos que se van a cantar también en Puebla, y el último de sus villancicos cantados en su época va a ser en Oaxaca. Y había escrito algunas loas, y le habían publicado un soneto, aunque había escrito otro y posiblemente otros. Entonces, estar aquí en noviembre, estar en este palacio maravilloso de Iturbide, con esta invitación que me han hecho, pues estoy muy feliz. Muchísimas gracias por invitarme y podamos conversar un poco de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo me imagino que cuando Sor Juana todavía no era sor, todavía no era monja religiosa, cuando viene muy jovencita a la Ciudad de México, digo, ¿cómo llegaría a la Ciudad de México? ¿En qué? ¿A caballo? Cuando llega a los lagos, seguramente en barquitas, en chalupas, una ciudad de agua. Como hay un libro maravilloso de una amiga, colega, María José Rodilla, que habla de la Ciudad de México iluminada por sus aguas, ¿sí? Sus lagos, sus canales. Entonces llega Juanita con la idea, aunque después se va a dar cuenta y muy pronto, de que no puede ir a la universidad porque las mujeres no tenían acceso a la universidad. Ella llega con muchas lecturas de los libros que había leído en la biblioteca de su abuelo Pedro Ramírez. Cuando llega Sor Juana a la Ciudad de México viene de Panoaya, y ahí había vivido en casa de los abuelos. La mamá llega con sus 3 hijas, que es Josefa, una de ellas Josefa, luego viene Juana y María. Después va a tener otros 3 hijos, Isabel Ramírez, madre soltera, analfabeta, que va a tener una hija de genio, y tenía ella sus propias virtudes en la manera de dirigir toda una hacienda que antes había sido del padre, ¿eh? Una hacienda que rentaban. Entonces llega Sor Juana, bueno, que va a ser Sor Juana, va a vivir aquí en casa de sus tíos, aquí cerca. Yo me la imagino caminando por aquí en lo que ahora es la Torre Latinoamericana, entonces me imagino a la niña asombrada en la ciudad. Y de casa de sus tíos se va a ir a la corte virreinal, va a vivir en palacio, va a acompañar a la virreina Leonor Carreto al balcón de la virreina, y cuando muere Leonor Carreto, que muere en el regreso a España, que muere en Tepeaca, en Puebla, y se cuenta que a cada rato ella decía, váyanse, bueno, hay un dicho que dice, bueno, váyanse a Tepeaca, ahí muere. Sor Juana va a escribir unos sonetos fúnebres con una gran tristeza, que se había muerto Leonor, que pudo haber sido como su madre, como madre regia ahí en Palacio, y va a escribir los sonetos a Laura. Entonces son sonetos entrañables, son sonetos muy sentidos de quien va a ser la gran sonetista de nuestra historia literaria. Entonces Sor Juana, voy a referirme a ella como Sor Juana, como Juana Inés, como Juana. De Palacio Virreinal va a entrar al convento de las Carmelitas, entusiasmada por quien va a ser su confesor, Antonio Núñez de Miranda, que es un jesuita, y entra un domingo de agosto del 67, entra con las Carmelitas como novicia corista, o sea, cantante de coro. Entonces Sor Juana tiene el don del canto, de la música, de la pintura, de las letras, de la palabra, de la libertad. Entra con las Carmelitas y va a salir muy pronto, a los 3 meses se va de ahí. Se dice que porque era una orden de mucha disciplina y su salud no era tan fuerte. Entonces Sor Juana sale de las Carmelitas y más adelante hay un periodo de 3 meses que todavía no sabemos exactamente a dónde fue, si fue otra vez a casa de los tíos, a Palacio, a otro lugar, pero muy pronto va a entrar al convento de San Jerónimo. A principios del 68, Sor Juana está pidiendo que las madres, las más importantes del convento, porque hay también categorías, la propongan al convento para que pueda ahí entrar, tener el hábito de bendición, ser novicia y un año después profesar como monja de velo negro. Pues no monja jerónima. Avala su petición un memorial del que habló un estudioso de Sor Juana y lo publicó otro estudioso de Sor Juana,
y entra como seglar, llega de nuevo, ya no como novicia que se había hecho novicia con las carmelitas, sino como seglar, como gente de la calle. Entra San Jerónimo, la aceptan, se propone quien le va a pagar los 3,000 pesos en oro para que pueda profesar, esa va a ser la dote. Pues es un dinero muy considerable. Sor Juana entra al convento, entonces va a ser novicia con el hábito blanco. No sabemos quién le dio el hábito de bendición y un año después va a profesar como monja jerónima. El 24 de febrero de 1669, que era un domingo. Lo celebramos hace 2 años, ¿sí? En el 19. Entonces, pues Sor Juana, monja, empieza a darse a conocer, no solamente por sus letras, sino por su capacidad en muchos campos de las ciencias, en muchos campos de la disciplina, en la vida cotidiana, en el mundo de los números. Entonces Sor Juana empieza a crear su propia fama, y de eso Sor Juana empieza a considerar que pues es la mejor, aunque ella dice que no, pero empieza a tener esa seguridad que va cobrando por el propio genio de su sabiduría, que le permite ser una mujer sencilla y sabia, que le permite ser una mujer que va a pisar muy fuerte y que poco a poco va a cobrar una gran altura por lo que hace aquí, y más adelante va a ser famosa en España, cuando la segunda virreina, quien conoce y que la conoce la virreina por medio de su Neptuno alegórico, le va a publicar su primer libro en Madrid en 1689. Un año después se publica de nuevo este libro y Sor Juana va a tener ediciones y reediciones y va a publicar en España en vida 2 libros originales, y 5 años de haber muerto se publica su fama y obras póstumas. Hay muchos testimonios de época. Es una época que fascina por barroca, por contradictoria. Ella es una persona que fascina. A veces no nos interesa la vida de los escritores, son gente, digamos, normal, entonces, pero hay vidas que nos subyugan, y una de esas vidas que nos llama la atención por ser una monja clausurada, una monja que está encerrada en un convento y que al mismo tiempo va a tener la censura también de su época, porque empieza a manifestarse como gente, como genio, y genio en una mujer pues llamaba mucho la atención. Entonces Sor Juana empieza a ser famosa, muy querida en su propia época, querida por el cabildo de la iglesia, querida por los intelectuales de su época, por el cabildo no eclesiástico sino civil. Entonces Sor Juana empieza a ser famosa desde muy pronto. ¿Cuándo nació Sor Juana? Dijimos que hace 370 años, y es impresionante que todavía sigamos hablando de ella como si estuviera viva. Sigue levantando pasiones, se siguen creando alrededor de ella leyendas, amoríos, falsos amores, hay series, hay consumismo. Entonces una idea muy importante es recuperar, no recuperémosla porque ella está muy viva, Fénix de México, sino que la veamos como una ciudadana más, como una persona que ha pasado, por ejemplo, por los billetes, era 1,000 pesos, 200 pesos, que eso le pagan cuando hace el Neptuno alegórico. Entonces tiene una décima donde dice, no me paguen tanto, le están haciendo muy bien a mi bolsillo, pero le están haciendo muy mal a mi musa. Sor Juana tiene ese sentido del humor, ¿sí? Además ella se ríe de sí misma, es lo que decimos, ¿no? Una persona inteligente empieza a reírse de ella misma. Como cuando dice respecto a su nacimiento, mala noche para mi madre, mala noche y nacer hija. Qué bonita manera de decir, nací mujer y nací en la noche. Se dice que un viernes 12 de noviembre de 1651, lo dice su primer biógrafo, protobiógrafo como le llaman, que es Diego Calleja, que es un jesuita. Sor Juana va a estar muy cercana a la orden de los jesuitas. Diego Calleja era de España y con él se carteaba. Sor Juana va a ser muy importante por las cartas también que escribió, cartas públicas que se fueron al mundo y cartas privadas. Y vamos a hablar un poco de esas cartas privadas que ahora se convirtieron en públicas, y algunas de esas ya desde su época. Bueno, entonces decíamos, Sor Juana llega al convento, Sor Juana va a ser famosa, la gente la va a querer ver. ¿Dónde está? Porque además
corre toda la leyenda, y no es leyenda de la hermosura, de un rostro distinto, de unas facciones con una manera de encajar distinta. Entonces así la imaginamos muy bella, pero la belleza comienza con su propio entendimiento. Sor Juana entra al convento, profesa, decíamos, el domingo 24 de febrero de 1669, y va a ser una mujer muy ocupada. Va a escribir, una gran escritora, pero no se dedica a escribir. Un día la va a visitar el virrey, el segundo virrey que conoce a María Luisa, que cumple años el 24 de diciembre, cumplía años, que por cierto, Sor Juana tiene muchas loas, tiene sonetos, tiene endechas, tiene décimas, tiene loas dedicadas al tema del cumpleaños. Entonces es muy interesante leer su obra, no solamente para deleitarnos con el prodigio de su palabra, sino que con su obra podemos ver acontecimientos de época. En la idea del cumpleaños, lo que es el cumpleaños, lo que significa el renacer, el renacimiento, el ciclo de la vida. Y cada vez que escribe un poema respecto al cumpleaños, está pensando en la parte personal del cumpleañero, de la cumpleañera, y al mismo tiempo acudiendo a figuras mitológicas, a figuras históricas, a figuras de nuestra y de otras culturas. Entonces, cada tema, por ejemplo, el tema del cumpleaños, que ahora la festejamos a ella, va a ser muy importante. Entonces, en un romance, le dice al virrey, al segundo virrey que conoce, al marqués de la Laguna, que ese día él la fue a ver, pero ella estaba tan ocupada que no lo pudo ver. Entonces, en ese romance nos damos cuenta a la hora en que ella escribe. Entonces, Sor Juana, en ese romance dice: nocturna, mas no funesta, de noche mi pluma escribe. Es precioso. Hay un libro, porque muchas personas nos hemos apropiado de sus frases para titular los libros. Por ejemplo, hablando del 2021, 1821, 1521, a Sor Juana le hicimos un homenaje internacional en 1991 en el Colegio de México, en el programa interdisciplinario de estudios de la mujer con Elena Urrutia, que funda ese programa, que ahora tiene otra categoría, por medio, sobre todo con el trabajo que se ha hecho con la aportación de la mujer. Entonces le pusimos a ese libro una frase, unos 2 versos de ella también, cuando escribe un romance que aparece al final, después de que ella ha muerto, aparece en su celda algunos documentos, y hay un romance que se dice que no se halló acabado. Ese romance va a salir en el 3er tomo de sus obras, en 1700, cuando Sor Juana había muerto 5 años antes. En ese romance va a hablar del hechizo que derramaron en su poesía los indios herbolarios. Entonces todo su orgullo mexica, azteca, náhuatl, porque estuvo cerca de esas raíces cuando vivía allá en lo que ahora es el Estado de México, allá en San Miguel Nepantla, en Panuayan, y llega aquí a México, y en ese romance va a decir: y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando, no como soy, sino como quisisteis imaginarme. Esa idea de la otredad es preciosa, ¿sí? De una inteligencia de esta mujer de un siglo XVII, colonial, inquisitorial, represivo, ella censurada, ella clausurada. Entonces, por medio de su poesía podemos ir tomando rasgos de época, respetando y tomando en cuenta que la poesía no es biografía, ¿sí? Pero que de todos modos, cuando se escribe, salen rasgos del propio autor, de la propia autora, y nos va acercando de alguna manera a la época en la que se escribe. Entonces, Sor Juana está muy ocupada, lleva la economía del convento, lleva su propia economía. Sor Juana, pues muy lista en el manejo del dinero, presta dinero, da prestado, como decimos en Yucatán. Dar prestado es prestar, y no es pedir prestado, sino, bueno, en fin, hay un juego con el prestar, el préstamo. Entonces, Sor Juana pues trabaja muy bien la cuestión económica. El convento tenía problemas económicos, y gracias a la habilidad de ella logra subir la economía del convento. Está en San Jerónimo, y cuando viene de Panuayan, ella dice en un escrito que va a tener que crear años después,
que se entera de que hay universidad, de que hay lugar donde se enseñan las ciencias, las artes. Entonces le pide a la mamá que la lleve a la universidad, ¿sí? Dice, tenía yo unos parientes en la Ciudad de México y yo quiero vivir en la Ciudad de México, quiero ir a la universidad. Dice, pues no pude, mi mamá no pudo hacerlo, y bien hizo porque tiene mucha ironía, ¿sí? Pero se le quedó siempre en la idea la posibilidad de una mujer que ingresara a la universidad. Entonces, que exista desde hace muchos años la Universidad del Claustro de Sor Juana, y la manera como se trabaja en el claustro, en esta universidad que tiene un nivel de excelencia, es como un responderle a todo lo que ella dio desde su propia inteligencia, su universalidad de noticias. Entonces vive en el convento, en un convento donde es una ciudad de mujeres, es una ciudad, pues el convento es una ciudad en sí misma, ¿sí? Es muy grande, hay celdas, hay dormitorios. Sor Juana en un momento compra una celda y dice que la necesita por sus propias ocupaciones. Entre sus ocupaciones es la lectura de sus libros. ¿Dónde están los libros de Sor Juana? ¿Qué libros leía Sor Juana? ¿Qué libros entran a la Nueva España, que van a entrar por Veracruz? A lo mejor se quedaron por allá algunos libros que permiten ser ingresados, libros que hay que expurgar, hay que corregir, y libros que se van a prohibir. Y de todos modos van a pasar libros prohibidos, pues sí, y va a haber piratería de libros, y va a haber robo de libros, en fin, todo el mundo de los libros es muy interesante, y hay libros muy interesantes. Como interesantes son las imprentas de México, las viudas impresoras, las mujeres impresoras. Desde que llega Juan Pablo a México con su esposa, con Jerónima Gutiérrez, que dice Juan Pablo, que llega así enviado por Kronberger, ¿sí?, a México, y dice que viene con su esposa, que no va a ganar soldada, que no le van a dar sueldo. Entonces, como estas mujeres, Sor Juana es una entre ellas, esas mujeres fuertes en el trabajo, como Jerónima Gutiérrez combina las labores domésticas con las labores de la imprenta, compartiendo la tarea con el esposo. Entonces Sor Juana pues tiene muchos libros. Nos preguntamos cómo se hacía de esos libros. ¿Se los regalaban? ¿Los compraba? ¿Cómo llegaban? ¿Cuántos libros eran? ¿Que 5,000? ¿Que 500? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de celda sería? Y el tema de libros va a ser muy importante, porque ¿qué pasa con los libros de Sor Juana al final de su vida? Sabemos que se queda sin ellos. Ha corrido leyendas que se los quitan, y se han encontrado documentos de que Sor Juana entrega los libros para que sean vendidos. Ese dinero va a pasar al arzobispo. Entonces Sor Juana hay una especie de dación de libros. Entonces un día su pared está blanca, ya no tiene libros. Se acercan los últimos años de su vida, cuando Sor Juana misma va a renunciar a lo que yo llamo la farándula literaria, ¿sí? Entonces ya se va a dedicar a ser más monja, que siempre fue buena monja, ¿sí? Pero ya se va a dedicar en un encierro, en un hermetismo en el que no había vivido antes. Bueno, el tema de los libros es muy interesante, y aquí tocamos un punto. En la época de Sor Juana, ella logra, en su época, en la historia, pues el arzobispado también va cambiando. El arzobispo Aguiar y Seijas es el último arzobispo, sobre todo en la gran parte de su vida conventual. Antes estuvo Fray Payo de Rivera como arzobispo, más adelante va a estar Aguiar y Seijas, que se dice que era misógino, y corren leyendas que no se ponía lentes para no ver de cerca a las mujeres, y lo dicen, no, es que a lo mejor les gustaba. O se dice que cuando una mujer entra ahí, donde en la sacristía, cambian toda la baldosa porque habían entrado mujeres, el demonio había entrado, ¿sí? Entonces el arzobispo, pues han dicho muchas cosas, que a Sor Juana la persiguió la iglesia, y ahora han salido documentos que vemos que no es así. Este arzobispo tenía un afán económico para ayudar a los pobres, entonces le pedía dinero a la gente, sus joyas. Entonces, en el caso, sobre todo la cuestión económica, le interesaba. Él vivía en la pobreza, se dice que su cama estaba llena de chinches, y que pues vestía de una manera, se le caía la ropa de pobreza, es una especie de sacrificio público. Y este arzobispo tenía un afán así de tener posibilidades económicas para los pobres. Entonces, en esa cultura entra la dación de los libros de Sor Juana. Entonces, lo interesante sobre esta vida de que ahora estamos hablando es todos los documentos que han ido apareciendo en relación con ella. Sor Juana, decíamos, en vida publican aquí en Ciudad de México, y no solamente en México, en Puebla también, algunos de sus escritos.
sobre todo sus villancicos, su Neptuno alegórico, y más adelante se va a publicar una de las cartas más importantes que ella escribió, que se llamó Carta Atenagórica, que también se dio el permiso de su publicación en un noviembre de 1690, 25 de noviembre, que es un día muy importante, porque como el día de ayer, 12 de noviembre, es el Día del Libro Nacional, el 12 de noviembre es el Día del Cartero y de la cartera ahora también, el 25 de noviembre es el Día contra la Violencia, y sobre todo contra la violencia de las mujeres, una violencia contra la que Sor Juana también se manifestó. Sor Juana habló de las mujeres de una manera muy firme. Por ejemplo, si recordamos sus famosos hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿en qué momento ella dice a cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Entonces esa manifestación en favor de la trabajadora sexual es de una modernidad que todavía nos asombra. Bueno, entonces hablando de Sor Juana, y vamos y venimos con Sor Juana, porque pues la vida misma no es así como, primero voy a decir eso, ¿sí? Entonces decíamos hace un rato, las vidas de Sor Juana. La niña llega a la Ciudad de México, viene de un campo donde ha oído hablar náhuatl y ella tiene sus nociones de náhuatl, que va a meter ese náhuatl en sus villancicos y lo va a meter en sus loas. Y tiene los ecos de Guinea, de los afromexicanos que trabajan en las haciendas. Ella misma vivía en una hacienda. Entonces trae la idea de la multiculturalidad, la idea de la nación como nacimiento, en una especie de forjar la nación. Sor Juana propone una multiculturalidad, una interseccionalidad de géneros, de razas, de clases sociales, aunque el término es más contemporáneo. Entonces esa idea de la nación que trae la niña la va a estar acompañando y se manifiesta cuando habla de América, cuando habla desde una conciencia, digamos, criolla, mestiza, americana, mexicana, criolla, española. Entonces esa multiplicidad es lo que nos sigue llamando la atención, además, por supuesto, de que pues es una poeta, ¿sí? Y ser poeta es escribir prosa también. La niña joven que se va a un convento y entra a otro convento, y la mujer monja que se manifiesta sobre todo por la obra que seguimos leyendo. En vida se publican pues ediciones particulares sueltas, ¿sí? Y en vida se publican sus famosas ediciones antiguas, dos de ellas, una en 1689, Inundación Castálida, que es muy barroco el nombre, gracias a María Luisa Manrique de Lara, la segunda virreina. Ya dijimos que a la primera escribió sus sonetos fúnebres. Va a conocer una tercera virreina que se llama Elvira, la condesa de Galve. Bueno, la segunda virreina le publica ese primer libro, Inundación Castálida. En el 92 sale su segundo volumen, que va a ser muy interesante porque va a tener un apoyo, que ahora empezamos a decir quién la apoyó de esa manera para que saliera un segundo volumen, y va a salir en Sevilla. En ese segundo volumen, que va a ser así como cuando Sor Juana lo recibe, no lo puede creer. No, yo, mujer ignorante, dice, sí. Además había dicho algo muy bonito, dice en un escrito que San Jerónimo, el gran traductor, ¿sí? En la historia de la iglesia y no solamente de la iglesia, y Santa Paula, todos los antecesores de ella, dice, ellos tan geniales y nacer idiota la hija. Entonces eso de nacer idiota la hija, hay frases que no son de ella, son de época. Yo la peor del mundo, yo la peor de todas, ella no dijo de todas, yo la más mínima criatura, son frases de monjas, pero yo, nacer idiota la hija, pues llama mucho la atención. Por medio de su literatura podemos conocer situaciones de época, el contacto con sus contemporáneos y sobre todo, y vamos aquí a enfocar la cuestión de la nación, forjar la nación, fraguar la nación. ¿Qué es hacer nación? Sor Juana tiene en una obra de teatro, en los empeños de una casa, que se representa aquí cerca en el centro, en casa de Fernando Deza, de un contador, van a presentar los empeños de una casa que se sigue discutiendo si se presentó ese día todo un festejo que sería muy largo de presentar, que muy pronto se va a presentar en las Filipinas, bueno, en el siglo XVIII. Entonces ahí termina con un sarao, un fin de fiesta.
Entonces, en el fin de fiesta, el sarao de 4 naciones. Entonces van a hablar españoles, van a hablar italianos, van a hablar negros, van a hablar mexicanos. Entonces va a hablar de la América ufana, va a hablar de su sentido de la nación, que es un sentido, decíamos, muy, muy complejo y al mismo tiempo con un orgullo de una mezcla, de una conciliación que ella propone, por ejemplo, en el Divino Narciso, cuando habla de la conversión religiosa y aquí adentro está en Occidente y está América, son figuras alegóricas. Él, la figura masculina, habla como si fuera todo Occidente y ella como si fuera América. Y los de afuera que llegan son Celo, que defiende a religión. Entonces ellos, los de afuera, llegan y los de adentro dicen, ¿quiénes son ustedes? Y comienza con la música y con un tocotín, que es una danza indígena así maravillosa, que luego también se va a ir cambiando porque estamos en un mundo de historia, ¿sí? Entonces Sor Juana pone a dialogar a los de adentro con los de afuera, al principio femenino con el principio femenino y masculino también. Entonces se van poniendo de acuerdo desde una postura intelectual de argumentación. Y si aquí comienza con el tocotín, que van cantando nobles mexicanos cuya estirpe ha sido, al final vuelven a cantar todos y terminan alabad al Dios de las semillas. Aquel era Huitzilopochtli y aquí viene la religión cristiana. Y de qué manera la hostia puede representar el pan y de qué manera se puede representar el vino y la sangre. Entonces es una postura muy, digamos, de conciliación. O cuando habla aquí acabó el mundo, el non plus ultra, pero con el descubrimiento que vemos que hay un plus ultra, hay un más allá. Entonces esa idea de nada cerrado, que todo es un proceso histórico que todavía continúa, uno se queda así fascinado, porque es una postura, la suya, decíamos, es histórica, es filosófica, es teológica. Sor Juana participa en los certámenes de época. Hay uno muy bonito y en ese libro de este lugar maravilloso que van a sacar sobre forjar la nación, hay un concurso, hay un certamen. El certamen es una práctica cultural de época novohispana, del siglo XVII, y no solamente del XVII, toda la colonia son 3 siglos, ¿sí? El XVII es el desarrollo de las artes, de la cultura que empezó a modificarse en el siglo XVI, y en ese certamen el tema es el águila. Entonces Sor Juana va a hablar del águila mexicana y no participa con el nombre de Sor Juana, sino que se pone un nombre masculino. Ahora se ponen los escritores nombres femeninos para ganar un concurso y ella lo hace al revés. Entonces le dan un primer lugar y le dan pues sus regalitos. Y va a hablar de la nación, y va a hablar de la nación mexicana, y va a hablar de todo eso, lo que es ser nación. En principio ser nacimiento es identidad con el otro, con la otra. Entonces eso es muy bonito, de qué manera su sentido de nación es, digamos, pluricultural, como son los Méxicos de antes y los de ahora. Respecto a la poesía, todas las métricas de época, no solo las manejó, sino que las transformó. Sor Juana es la cúspide del barroco, un barroco que viene de España, es un barroco europeo, de Góngora, sobre todo el príncipe de la poesía barroca, y en Sor Juana se llega a la cúspide del barroco, ¿sí? Por una parte. Por la otra parte, Sor Juana en su prosa, tiene varios escritos en prosa, tiene oraciones religiosas, tiene su famosa carta atenagórica, que ahí donde vino un mal momento para ella, porque pues la criticaron, pero no la criticó la iglesia en su conjunto, sino que hubo sobre todo alguien que se manifiesta con un seudónimo que se hace llamar El Soldado, que tuvo algunas repercusiones, fue una invectiva muy fuerte contra ella, y ella le dice al obispo de Puebla, quien le publica la carta atenagórica en un noviembre de 1690, y que va a ser, la repercusión va a ser en el 91, para anotar otro uno por ahí, ¿sí? Entonces Sor Juana en esa carta atenagórica habla de las finezas de Cristo, ¿sí? Pero va a defender a los padres de la iglesia contra lo que había dicho un jesuita portugués, a quien Sor Juana también admiraba. Entonces Sor Juana va a argumentar con las finezas de Cristo, con las finezas de los padres de la iglesia, Santo Tomás, San Agustín, San Juan Crisóstomo. Va a hablar de la fineza que propone el padre Vieira y va a decir, y si me preguntan a mí cuál es la mayor fineza, pues voy a decir que la mayor fineza es no hacer ninguna fineza, ¿sí? Simple. Entonces es así como no es barroco en el sentido así como que ingenioso juego de palabras, ¿no? Tiene un sentido profundo. Entonces en el campo de la literatura y en otras manifestaciones también ella está presente.
Pero hay que recordar que Sor Juana no es la única. Sor Juana en el siglo XVII tiene antecesores en México muy importante en el campo de las artes. Y en el campo de la literatura está un González de Eslava, que fue muy famoso y que escribió villancicos. Y hay una frase muy bonita de uno de sus graciosos que dice que en la Ciudad de México había tanto poeta, que había más poetas que estiércol, porque era una ciudad pues insalubre, ¿sí? Las bestias que estaban en la ciudad, pues era una ciudad que pues hay gente que llegaba y que decía que tenía sus olores, y los mexicanos muy oscuros de color, en fin. González de Eslava dice, hay más poetas que estiércol, o sea, hay muchos poetas en la ciudad. Sor Juana no figura por ser la única lo fue, pero fue entre otros. Entonces la Ciudad de México, y no solo la Ciudad de México, porque son más, nuestra historia va más allá de la Ciudad de México, pero bueno, estamos como enfocando un poco en este lugar. Entonces Sor Juana está rodeada de algunos otros intelectuales. Por ejemplo, es el presbítero Diego de Rivera, a quien ella le escribe un soneto, y él se lo publica cuando ella pues era muy jovencita, estaba a punto de entrar al segundo convento. Y antes había escrito un soneto a Felipe IV, que había muerto, y cuando se recibe la noticia, posiblemente aún más joven, escribe un soneto. Pero Diego de Rivera le publica su primer soneto. Y luego Carlos de Sigüenza y Góngora es así su gran amigo, y le va a publicar a Sor Juana también algunos escritos, y a uno y al otro ella les va a llamar cisnes, así como la idea del cisne de la poesía. Eso es muy bonito. Y además está un pariente de ella que es Alonso Ramírez de Vargas. O sea, hay un grupo, y Méndez Plancarte, que es el editor de Sor Juana, el primer gran editor de Sor Juana, ahí tiene toda una antología de poetas novohispanos que también se han ido enriqueciendo estas antologías. Entonces Sor Juana vive en un mundo de intelectualidad, en un mundo de fiestas, fiestas por la entrada de virreyes, fiestas religiosas, de certamen, o sea, y sobre todo son teatros efímeros de poder. Hoy se pone una representatividad de una fiesta española o de la muerte de un rey, hay túmulos religiosos que se ponen, que se quitan, como las instalaciones actuales, ¿sí? Entonces nuestra cultura pues se recicla. Decíamos que Sor Juana, por supuesto que no es la única, vive en un mundo de un gran florecimiento intelectual, con figuras muy poderosas intelectualmente, que además a ella, el primer virrey que la conoce, que es Mancera, que la va a hacer famosa en España, porque la vivió, fue testigo de toda la genialidad de esta joven, ¿sí? La pone a dialogar, se dice que con 40 sabios, con gente muy poderosa intelectual, y Sor Juana le responde a todos. Y cuando le preguntan, ¿y qué sentiste? Pues nada, dice, como si yo hubiera hilado más fino el filete de una vainica. O sea, los bordados, el deshilado. Dice, bueno, como si hubiera amarrado mejor mis deshilados, ¿sí? Entonces, esas metáforas que tiene, que son culinarias, que son de cocina, que son de quehacer de manos, bordado de mano, tejido de manos. Por cierto, que lo he dicho varias veces, el año que muere Sor Juana, que muere de una epidemia que se mete a San Jerónimo, aunque también se dice que no murió de una epidemia, pero bueno, fue la sexta mujer en morir, y el diario de época de Antonio de Robles habla de una epidemia que está en la Ciudad de México, no, como se ha aclarado, pero sí entra por cuestiones insalubres al contexto de San Jerónimo y a San Jerónimo. Sor Juana es la sexta monja en morir, al siguiente martes va a morir otra monja y luego muere el capellán del convento, ¿sí? Entonces muere de una enfermedad, digamos, colectiva, como son en general las enfermedades. Cuando empieza la pandemia, el año pasado, yo empezaba a dar un curso en la UNAM sobre las vidas de Sor Juana y decía yo, bueno, pues Sor Juana muere en una epidemia, y una epidemia que ahora se habla ahí en China, cuando a los pocos días ya nos teníamos que encerrar en todo el mundo, ¿sí? Entonces yo me imagino una mujer sin penicilina, una mujer que a ella no le prohíben salir, es decir, no salir, sino que ella vive adentro. Entonces ella no puede salir, la epidemia está allá adentro, y como caritativa se dedica a cuidar a sus hermanas. Y unos días antes de morir todavía está anotando en el libro de profesiones las monjas que han ido muriendo. La primera monja en morir, entre las primeras, es una joven que había profesado menos de un año antes, y Sor Juana es la sexta monja en morir de 7. Y se dice en la memoria que esta primera monja joven, menos de un año de haber profesado, cocinaba con la madre Juana potaje de miel.
Entonces la idea del potaje de miel, que yo a los gourmet y a los cocineros y pregunto, ¿qué es el potaje de miel? Y hasta ahora nadie me ha dicho qué es el potaje de miel, pero esa idea de la cocina, del diálogo, de la receta, que póngale madre, que quítale pues ya no, ¿qué tipo de qué manera se referían a las medidas del azúcar, del almíbar? Que Sor Juana va a hablar en su respuesta. Después de publicar la carta atenagórica, se ve obligada a escribir su respuesta, a hablar de ella misma, de la niña que no come queso porque no quiere ser tonta, de la niña que se corta el cabello porque si le crece hasta aquí y no ha aprendido se lo vuelve a cortar, entonces tiene el sacrificio de la trenza del cabello porque dice que no puede estar una cabeza así como la mía, llena de cabello y vacía de noticias, ¿sí? Entonces recorre en esa respuesta su vida y al final le dice al obispo de Puebla que pues le están agrediendo y que qué hace, que si le manda los papeles que han salido y dice no, son tan livianos que solito van a llegar a usted, pero sí le manda una décima de alguien que la defendió. Entonces vamos cerrando un poco esta conversación sobre Sor Juana, enfocada en un mundo del siglo XVII que tiene un concepto de nación, en una nación que se está haciendo, en un siglo XVI que es un siglo de construcción, un siglo XVII de florecimiento y un siglo XVIII sobre todo de carácter político, porque vienen las primeras manifestaciones criollas en contra de una colonización. Se habla de colonización, se habla ahora de poscolonización, se habla de coloniaje y discutimos si México era una colonia o, como dice Octavio Paz, era un virreinato, como otros virreinatos o reinados existían en España. Entonces, vivir en este mundo tan complejo, volver a este mundo tan complejo, en ese forjar la nación, un proyecto necesario en una sociedad que no puede polarizarse, en una sociedad que tenemos que entendernos mejor, en una sociedad que... Sor Juana habla de la educación, dice cómo hay que educar en la educación, en los jóvenes, en ustedes, ¿sí? Es un futuro con muchas responsabilidades, entonces esa idea de nación, esa identidad con el otro, ese reconocerse en los que no somos nosotros y que pueden pensar distinto, es una especie de obligación. Entonces, hablar de Sor Juana en un libro sobre naciones, yo creo que es así como un diamante de una mujer que escribe el primer poema filosófico en español que no tiene antecedentes, ¿sí? Con todo un mundo mitológico, histórico, cultural, como decíamos hace un rato, es el viaje por el mundo del conocimiento, de la libertad, en sus últimos versos de un poema de 975 versos, que es una silva, cuando el alma regresa al cuerpo, cuando la sombra de la noche fugitiva huye porque llega a la luz del día, y la voz poética dice, el mundo iluminado y yo despierta. Ahí sabemos que una mujer lo ha escrito, entonces, sí, bueno, lo sabemos siempre, pero cuando digamos esa última línea, entonces toda esa figura tan viva, pues es un baluarte, es una figura icónica en el sentido no paralizado así de monumentos y de estatuas feas y horribles, rígidas, sino de una propuesta de una Sor Juana que es parte de nuestra cultura, que se supo reír, bueno, ella no reía, sonreía, de supo ironizar, de tomar distancia y de mujer que pudo sobrevivir a una época muy compleja y nombró a otras mujeres en una genealogía, decir aquí, aquí, aquí y aquí hay mujeres, ¿sí? Entonces, acabamos de terminar un congreso internacional de YUSI mexicanistas, de una asociación, un congreso de la Universidad de California de Santa Bárbara, con la Universidad del Claustro de Sor Juana, y lo que estamos viendo que esa idea de nación, esa idea de conquistas, vivimos en una especie de sentidos y contrasentidos, ¿sí? De qué manera esa complejidad en un momento hace que estas mentes brillantes como la de Sor Juana puedan seguir siendo vanguardia en el pensamiento, en la inclusividad, en la cuestión de las culturas, de los pueblos originarios, de la modernidad, de un siglo XIX en donde nace, por ejemplo, o se construye este lugar en el que ahora estamos hablando, de esa ciudad bien llamada Ciudad de los Palacios. Muchísimas gracias, gracias por la invitación en este libro sobre esta mente genial, que no es la figura más importante del virreinato,
sino que sigue siendo una de las figuras más importantes de la historia de México y, sin exagerar, posiblemente en de esos muy importantes, ella esté en la primera fila. Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Ramírez de Azuaje, que en su literatura, en sus manifiestos artísticos con la palabra, metió la idea de la libertad, metió el náhuatl, ecos afromexicanos, la lengua vasca, el latín, la lengua cortada de sus abuelos, que es la lengua vasca, que hizo un mestizaje con la palabra lingüístico y una idea de la nación que consideró estratos sociales, porque el feminismo, si hablamos de feminismo, tiene que considerar a las mujeres que no tienen todo el acceso a la universidad o a un pensamiento elaborado y que se les sigue llamando muchachas y no por su nombre y todavía con un posesivo de mi muchacha. Sor Juana jamás lo hubiera hecho. Habló de sus amadas hermanas, que eran las monjas. Entonces yo creo que es un ejemplo, digamos, horizontal respecto a una postura en el mundo. Muchas gracias. Thank you.